Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a tener una sesión a distancia y en esta sesión vamos a estudiar los sólidos y también vamos a ver dos aspectos de dinámica que no alcanzamos a ver. Bueno, los sólidos, a diferencia de los fluidos, que ya sabes son los líquidos y los gases, tienen una estructura microscópica ordenada. Y lo que vamos a estudiar de los sólidos es solamente un aspecto de su deformación, porque resulta que dentro de los sólidos tenemos una inmensa cantidad de materiales. Algunos de ellos, por ejemplo, los puedes convertir en láminas, son maleables. Otros los puedes convertir en cables, son dúctiles. Algunos sólidos son metálicos y pueden conducir la electricidad. Hay otros sólidos que son aislantes. Tenemos una inmensa diversidad de materiales y de comportamientos. Y te decía que entonces solamente vamos a estudiar hoy los aspectos que tienen que ver con la deformación de sólidos. Para deformar un sólido tenemos dos caminos. Puedes aplicar altas temperaturas o también puedes deformar un sólido aplicándole esfuerzos. Estas dos son las formas para deformar un sólido: aplicando temperatura o aplicando esfuerzos. Vamos a ver la primera. Cuando deformas un sólido aplicando temperatura, tienes lo que se llama dilatación térmica. O sea, un sólido lo calientas y se va a deformar. Vamos a colocar tres sólidos, uno en forma de cable, otro en forma de lámina y otro en forma de cubito. En el primer sólido el aspecto más relevante es su longitud, en el siguiente el área y en el siguiente el volumen. Entonces, si calientas esos sólidos, vas a tener una deformación que la puedes verificar simplemente comparando el tamaño final con el tamaño inicial. Por ejemplo, en el primero, la longitud final será igual a la longitud inicial si no aplicas ningún calor. Pero si empiezas a aplicar una diferencia de temperaturas, la longitud final debe incrementarse y ese incremento depende directamente del coeficiente de dilatación térmica. Este coeficiente depende del material. Multiplicamos ese coeficiente de dilatación térmica por la diferencia de temperaturas. En el caso del área, el área final será igual al área inicial multiplicada nuevamente por 1 más el coeficiente de dilatación superficial por el incremento de temperaturas. Se ha calculado y se ha demostrado que el coeficiente de dilatación superficial, ese alfa A, es exactamente 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. En el caso del volumen, la fórmula es la misma. El volumen final es volumen inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación volumétrico por el incremento de temperatura. Más o menos,
el coeficiente de dilatación volumétrico es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal, más o menos. Y entonces estas son nuestras 3 formulitas de dilatación térmica. Nota que la estructura de la ecuación es la misma. Tamaño final es tamaño inicial multiplicado por 1. Ahí vas a tener simplemente que la longitud final, el área final o el volumen final es el mismo, pero cuando aplicas temperatura, debes sumar el coeficiente de dilatación térmico por esa diferencia de temperaturas. Tienen la misma estructura esas ecuaciones. Es muy fácil de aprendérselas. Otra forma de deformar los sólidos es usando esfuerzos. A eso se le llama el módulo de Young. Voy a hacer el caso de un cablecito. Tenemos ahí un cable, o mejor dicho, una varilla que tiene una sección transversal de área. Y en esa sección transversal de área se va a aplicar una fuerza. Bueno, resulta que en sólidos la aplicación de fuerza por unidad de área se llama esfuerzo. En sólidos, fuerza ante área es esfuerzo. En el caso de fluidos, habíamos visto que fuerza entre área es presión. Aquí se le llama esfuerzo. Bueno, si aplicas entonces un esfuerzo en uno de los extremos de esa varilla, entonces la varilla se ve aumentada de tamaño, es decir, se deforma, y puedes medir esa deformación simplemente aquí por un cambio en la longitud. Si toda esta es tu longitud inicial, entonces ese incremento va a ser longitud final menos longitud inicial. Y la deformación es simplemente ese incremento en la longitud dividido entre la longitud inicial. Y entonces el módulo de Young es simplemente esfuerzo entre deformación. Módulo de Young se representa a veces con esa Y y es esfuerzo entre deformación. O sea, fuerza entre área dividido entre longitud final menos longitud inicial entre longitud inicial. Cuando haces el cociente te queda fuerza por longitud inicial arriba y en el denominador área multiplicado por el delta L, que es longitud final menos longitud inicial. Este es el módulo de Young y es una forma para deformar sólidos usando esfuerzos. Recuerda que esfuerzo es fuerza sobre área en sólidos. Bueno, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver 2 aspectos de la dinámica que nos faltó repasar. Uno de ellos es el concepto de potencia y otro es el concepto de fuerza centrípeta. Bueno, potencia. La potencia no es otra cosa más que el trabajo que realiza una fuerza por unidad de tiempo. Entonces es el trabajo realizado por unidad de tiempo. Entonces la fórmula de la potencia va a ser trabajo entre tiempo. Pero recuerda que también una forma para calcular el trabajo era fuerza por distancia.
y distancia entre tiempo es velocidad. Entonces la potencia también la puedes calcular como fuerza por velocidad. Las unidades de la potencia son, como puedes ver, las unidades de trabajo entre tiempo, que son joule entre segundo, y a ese se le da el nombre de watt, que simplemente lo puedes abreviar como W. Esa es la potencia. Trabajo realizado por unidad de tiempo. Otro concepto importante que debemos repasar es el concepto de fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es la responsable de hacer que un cuerpo se mantenga dando vueltas. Entonces, si tienes un cuerpo que está dando vueltas, que está girando, aquí vamos a poner un origen. Mides la distancia hacia el cuerpecito es esta bolita negra. Esa distancia es un radio y la distancia al origen va a ser la misma. Cabe señalar que por ese origen pasa un eje de rotación. Y la fuerza centrípeta siempre apunta hacia ese origen, hacia el eje de rotación. Si pones aquí un vector de fuerza centrípeta en rojo, esa es la fuerza centrípeta. Una fuerza que apunta hacia el centro de giro. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a poner, fuerza centrípeta es la responsable de mantener a un cuerpo girando alrededor de un punto. Ahora, ¿cómo se calcula la fuerza centrípeta? Fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta debe tener relación de cuántas vueltas da por unidad de tiempo y qué tan lejos está del centro de giro. Entonces, la aceleración centrípeta es omega al cuadrado por R, donde omega es la velocidad angular. La velocidad angular te dice cuántas vueltas da el objeto por unidad de tiempo. Entonces vamos a poner aquí omega, las unidades son vueltas por unidad de tiempo, o se usa muy seguido la palabra radianes por segundo. Solo que recuerda que la palabra radian suele no escribirse. Otra formulita útil en movimiento circular es la velocidad tangencial, y esta va a ser omega por R. Bueno, para terminar vamos a ver algunas equivalencias, ya que estamos hablando de radianes, vueltas y la omega, y esa equivalencia es muy sencilla. Si das una vuelta y ahora con un hilo agarras el tamaño del radio de ese círculo y lo empiezas a colocar en el perímetro, resulta que lo puedes colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces puedes colocar ese radio y un cachito más sobre la circunferencia. Y a la abertura que se forma colocando justamente la longitud del radio aquí, si colocas el radio en ese perímetro,
A esa abertura amarilla que se forma se le da el nombre de radián. Entonces, ¿cuántos radianes hay en una circunferencia? Pues 6 y un cachito. También esa circunferencia corresponde a una vuelta. Entonces aquí está nuestra equivalencia. Una vuelta es igual a el perímetro de esa cosa. También es 360 grados. Y el valor exacto de radianes es más o menos 6.2832. Para poner el valor no aproximado, sino el exacto, la gente usa la letra griega pi. Entonces, aquí vamos a poner el valor exacto. Una vuelta es 2pi radianes. Y ahí están nuestras equivalencias, porque puedes ir sacando mitad. Media vuelta es 180 grados y es un pi radián. Acuérdate que la palabra radián suele omitirse. Vuelves a dividir, otra equivalencia sería un cuarto de vuelta es 90 grados o pi medios de radianes. Otra equivalencia es un tercio de vuelta. La tercera parte de la vuelta son 120 grados. Y entonces te queda 2pi entre 3. Simplemente tienes que dividir entre el numerito que estás poniendo acá abajo. Ese un tercio lo dividimos a la mitad y te queda un sexto de vuelta. Es 60 grados y es pi tercios. Y la última equivalencia pues sería un tercio de vuelta igual a 30 grados. Digo un tercio, un doceavo de vuelta, lo dividimos a la mitad. 30 grados y este es pi sextos. Y esas son las equivalencias entre vueltas, grados y radianes. Bueno, con esto terminamos. Y más adelante empezaremos a resolver la guía y nos dedicaremos también a estudiar la electricidad y el magnetismo. Que tengan bonito día.